El conflicto electricista está cerca de ver su solución. Sin embargo, los esmeitas no se confían y por ello acudieron este 15 de enero a la Secretaría de Gobernación para continuar con las negociaciones. Cerca de las 16 horas inició el mitin informativo en el que José Humberto Montes de Oca Luna, secretario del Exterior, dijo que no debemos confiar en que las cosas se den por sí mismas. Y hace poco, el 12 de noviembre, discutimos en la Asamblea General Extraordinaria la posibilidad de encontrar una alternativa de solución y la dirección del sindicato presentó a la Asamblea un esquema que nos permite recuperar parte de nuestra materia de trabajo por la vía de la devolución de las plantas de generación de luz y fuerza del centro y la integración de activos de este organismo público a una cooperativa de los trabajadores. Y esa asamblea que valoró el efecto de la decisión infame de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que prácticamente nos dejó sin un sustento jurídico para exigir en nuestro país nuestro derecho al trabajo, una decisión que intentó doblegarnos, una actitud de desprecio por la justicia, encontró en el sindicato una fuerza de oposición moral, política y de lucha que hoy tenemos que canalizar y capitalizar después de todos estos años. La Asamblea acordó este esquema que no es otra cosa que una ruta, la ruta para regresar a trabajar con esta modalidad que representa en primera instancia el reconocimiento de los pasivos laborales de luz y fuerza y que encuentra en la sociedad cooperativa y en la devolución de las plantas de generación eléctrica la vía para el cumplimiento de estas obligaciones que tiene el Estado mexicano con los trabajadores en resistencia. Esta vía, como sabemos, fue aprobada por nuestra Asamblea General. A finales del año pasado tuvimos también un documento que se llevó a la Asamblea General Ordinaria de aniversario el pasado 17 de diciembre y que vamos a dar a conocer en la prensa los compromisos del gobierno federal para avanzar en esta solución. Se reunieron después de esa fecha distintas dependencias del gobierno federal que están involucradas en el proceso. Y el día de hoy, compañeros, en esta movilización que demanda el cumplimiento irrestricto de los acuerdos tomados, es que hoy, cuando nosotros planteamos que no podemos admitir se modifique una coma de lo que ya hemos discutido, de lo que ya se ha consensado con la Secretaría de Gobernación, es que el subsecretario de Gobierno ratifica los términos de la ruta acordada por nuestra Asamblea General para lograr alcanzar el regreso a trabajo en lo más pronto posible. Y hay una fecha tentativa que nos hemos propuesto las partes para dar cumplimiento a la ruta, para dar término a la negociación,
y regresar al trabajo. Es una fecha a finales del mes de marzo. Y durante todos estos meses, de aquí a allá, semanas y días, intensificar los trabajos de las comisiones, del propio gobierno, del sindicato con la sociedad mercantil, que va a generar la integración formal y registro de nuestra cooperativa, los permisos que se tienen que otorgar para el funcionamiento de este esquema tienen que transitar durante todos estos días y semanas. Y por eso es que habrá mucho trabajo que hacer para alcanzar esta meta en el plazo tentativo que ya nos hemos propuesto, con la intención de que todos los trabajadores y todas las trabajadoras en Resistencias regresen a trabajar. Se tiene que firmar también el contrato colectivo que le dará vigencia a nuestra organización con la empresa mercantil que va a operar las plantas de generación. Todos estos pasos previos se tienen que cumplir obligadamente para entonces sí poder decir que la negociación alcanzó el objetivo que nos hemos trazado. Y para avanzar en esa dirección es que la próxima semana nuestra comisión negociadora se va a reunir con el secretario del Trabajo para abordar los temas jurídicos que tengan que ver con la ruta. Se va a reunir con la Secretaría de Energía para darle trámite y concreción a lo que tiene que ver con esta Secretaría en los términos como hemos acordado la ruta al trabajo, la ruta de regreso al trabajo. Que la organización en movimiento tiene que acompañar los procesos de negociación complementarios a lo que ya acordamos en nuestra Asamblea General. Es decir, que nosotros no debemos confiar en que las cosas van a salir por sí mismas, sino todo lo contrario. Tenemos que estar vigilantes de que las dependencias del gobierno federal cumplan con sus tareas asignadas. Y en el caso de lo que nos toque hacer a nosotros como organización, garantizar que el sindicato cumpla también con las metas intermedias que nos vayan llevando de la mano para alcanzar el objetivo estratégico que es de regresar y darle vida, larga vida a nuestra organización. El secretario general del SME, Martín Esparza Flores, ahondó en los avances de la comisión negociadora y despejó las dudas respecto al incidente de liquidación. Que esta movilización fue importante. ¿Por qué? La semana pasada hubo reuniones en la Secretaría de Energía y llegaron funcionarios de la CFE y empezaron a cuestionar, diciendo que no teníamos capacidad para echar a andar las plantas de generación o las fábricas y talleres, que ellos tenían mano de obra calificada. Y entonces cuestionaban la negociación, tratando de regresarnos otra vez a la discusión, diciendo que no, que nada más 2 plantas de generación nos podían dejar al SME. Hoy no nada más se ratifica el acuerdo, son las 34 plantas de generación más las nuevas que se construyan en la zona de atención de luz y fuerza del centro, compañeros. Hoy queda ratificado
Además de que queda ratificado en un primer planteamiento sobre esa concesión que le tienen que dar al sindicato para la explotación de las plantas, el primer acuerdo que planteó el gobierno en la mesa es que sea por 50 años. Dijimos, bueno, 50 y después seguimos negociando. De entrada 50 años, compañeros. Eso nos permite ya plantear un esquema que alcance para poder firmar un contrato colectivo de trabajo y salarios bien remunerados para los trabajadores que van a estar en las plantas de generación, que son patrimonio del pueblo de México, y qué mejor garantía que estén en manos del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y también importante el trabajo que han hecho los representantes de las fábricas y talleres y el grupo de ingenieros. En el esquema es todas las naves industriales y todos los talleres se quedan con el SME, compañeros. Eso es muy importante también, porque en una serie de alianzas estratégicas estamos o vamos a estar listos para suministrar no nada más de productos, servicios o materiales al mercado nacional, sino también internacionalmente, compañeros, como fue proyectado por las fábricas y talleres. Y habrá una competencia en las áreas. ¿Y esa competencia con quién va a ser? Con el SUTER, compañeros. Entonces hay que mantener la unidad y caminar todos juntos. Todos juntos. Si caminamos todos juntos los que quedamos, vamos a poder llegar a un buen puerto. Porque hay algunas voces dentro del sindicato que han estado confundiendo a nuestra organización. Hay primero, en lo que se está firmando en estos días, hay quien le dijo a los trabajadores: no firmes porque es tu liquidación. Y únicamente se está firmando un documento para interponer un recurso, que es este recurso, es el incidente de liquidación. ¿Esto para qué es? Para interrumpir la ejecución del laudo que dio por terminadas las relaciones individuales y colectivas de trabajo. ¿Saben qué pasa si no lo hacemos? Prescribe, compañeros. Se pierde. Pero así hay compañeros que vinieron y dijeron: yo no firmo. Tenemos de plazo antes del 30 de enero. Y también tenemos que decir que gracias a esa confusión que han hecho algunos, llegaron compañeros, revisaron el documento y dice: yo ya no quiero regresar a trabajar con el SME. Compañeros, hemos hecho un gran esfuerzo todos. Ha costado mucho trabajo llegar hasta acá, revisando toda la estrategia del gobierno. En las indicaciones que le dieron al Ejército y a la PFP, era disparar en caso de que hubiera resistencia, era acabar con 100 años de lucha y historia del sindicato, es meter a la cárcel a los dirigentes. Esa era la estrategia del gobierno. Y si aguantamos, fue porque no aceptamos la liquidación y por el respaldo de nuestras familias y de gran sector de la población en nuestro país. Por eso estamos hasta acá, listos para regresar a operar nuestras plantas, nuestras fábricas, y regresar todos a tener un sustento para nuestras familias, compañeros. Esa es la lucha, resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por eso es muy importante que no nos dejemos confundir, que podamos revisar perfectamente los documentos. Este incidente prácticamente es iniciar otro juicio dentro del juicio. Ellos nos querían dar, dice, solamente una indemnización, como le dieron a los que se liquidaron. No es indemnización, es liquidación conforme al contrato más lo que manifieste la ley. Y una parte es individual y la otra es colectiva, de todos los ahorros. Y eso
lo vamos a interponer en la Junta y que nos digan que no es cierto. Esa será la discusión ahí, pero ese nos da los tiempos suficientes para el regreso al trabajo de todos, compañeros. Eso es lo que estamos haciendo. Hoy con esto quiero terminar diciéndoles que la reunión en Gobernación fue muy productiva. Se ratifican los acuerdos, se inicia la próxima semana revisar los términos de la empresa de generación eléctrica con la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Economía. El tema de la propia cooperativa para poderlas llevar a nuestra asamblea. Y toda discusión a nivel también del secretario de Energía. Hemos planteado que en la mesa ya no puede estar Comisión Federal de Electricidad. CFE dejó de ser un organismo descentralizado. Es una empresa productiva del Estado. Entregará la competencia y ahí que nos dejen solitos. Ahí en esa competencia podemos recuperar perfectamente lo que nos han arrebatado de manera ilegal, compañeros. Y nos vamos a chingar. Será un competidor más. Y entonces ahí ya la sabemos jugar también bien, compañeros. Pero se requiere la unidad entre nosotros. Hay un solo sindicato, compañero. Fue el que crearon el 14 de diciembre de 1914. Y somos herederos de ese sindicato y somos muy dignos herederos porque vamos a poder salir de este conflicto que nos metió el gobierno y poder continuar escribiendo más páginas en la historia del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Por eso les digo que fue productiva la reunión en Gobernación. ¿Y cómo no va a ser productiva si miles de trabajadores acompañan a la dirección del sindicato, camaradas? Ese es el respaldo y esa es la verdadera negociación. Por eso hoy se destraba los adherentes al esquema para alcanzar también una pensión vitalicia. Hoy se destraba y se implementa el mecanismo a través de la Secretaría de Hacienda para pagarles a los que se les debe de la última firma que hicieron de su pensión, todo lo que está pendiente, compañeros. Hoy se destraba para garantizar a los jubilados sus derechos adquiridos, compañeros. Esos no están en negociación, son derechos adquiridos. Por eso es sumamente importante que los próximos días estemos participando en las convocatorias, como el día de hoy, reconocer de los usuarios que se han acercado al sindicato a través de la Asamblea Nacional de Usuarios. Más de 2,000 usuarios vinieron a respaldar la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Muy temprano se manifestaron en la Profeco a las 9 de la mañana y de allá se vinieron en marcha a acompañar al Sindicato Mexicano de Electricistas. Ese es el verdadero trabajo que debemos de hacer todos. Las asambleas de usuarios, orientar al usuario, vincularlos con todos los movimientos. Nos están llamando a participar el 26 de enero en esta jornada global para la aparición con vida de los 43 normalistas. ¿Participamos o no, compañeros? Es una lucha legítima. No puede ser que en este país levanten a 43 estudiantes que son el futuro de nuestra patria y no se sepa dónde están. ¡Qué poca madre! Eso no puede ser, compañeros, porque al rato serán otros. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que vincular todas las luchas y ahí hay que aprovechar para movilizar también a toda la base del SME y darle seguimiento al cumplimiento de los acuerdos que hoy quedaron ratificados con el gobierno federal. Esa es la información, compañeros. ¡Que viva la resistencia! ¡Viva! ¡Que vivan los compañeros de las hermanas divisiones! ¡Viva! ¡Que viva el grupo de jubilados! ¡Viva! ¡Que viva el glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas! Fraternalmente por el derecho y la justicia del trabajador, SME 1914. El 12 de noviembre discutimos en la Asamblea General Extraordinaria la posibilidad de encontrar
una alternativa de solución y la dirección del sindicato presentó a la Asamblea un esquema que nos permite recuperar parte de nuestra materia de trabajo por la vía de la devolución de las plantas de generación de luz y fuerza del centro y la integración de activos de este organismo público a una cooperativa de los trabajadores. Y esa asamblea que valoró el efecto de la decisión infame de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que prácticamente nos dejó sin un sustento jurídico para exigir en nuestro país nuestro derecho al trabajo, una decisión que intentó doblegarnos, una El conflicto electricista está cerca de ver su solución. Sin embargo, los esmeítas no se confían y por ello acudieron este 15 de enero a la Secretaría de Gobernación para continuar con las negociaciones. Cerca de las 16 horas inició el mitin informativo en el que José Humberto Montes de Oca Luna, secretario del Exterior, dijo que no debemos confiar en que las cosas se den por sí mismas. Y hace poco, instancia el reconocimiento de los pasivos laborales de luz y fuerza y que encuentra en la sociedad cooperativa y en la devolución de las plantas de generación eléctrica la vía para el cumplimiento de estas obligaciones que tiene el Estado mexicano con los trabajadores en resistencia. Esta vía, como sabemos, fue aprobada por nuestra Asamblea General a finales del año pasado. Una actitud de desprecio por la justicia encontró en el sindicato una fuerza de oposición moral, política y de lucha que hoy tenemos que canalizar y capitalizar después de todos estos años. La Asamblea acordó este esquema que no es otra cosa que una ruta, la ruta para regresar a trabajar con esta modalidad que representa en primer